Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver, vamos a retomar un poco lo que vimos, pero ya ampliándolo. Para eso vamos a ver a un filósofo nuevo, ¿no? Y con la excusa de ver a ese filósofo nuevo, vamos a empezar a ver un poco lo que son también lo que somos las fuentes de conocimiento. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar les voy a pasar a compartir un, una presentación de PowerPoint. Bueno, lo que vamos a ver el filósofo que vamos a ver se llama René Descartes, que hizo toda su filosofía a partir del siglo XVII. Y tiene una particularidad Descartes, sobre todo, que tiene una frase que es bastante conocida incluso fuera del mundo filosófico, que es la frase pienso, luego existo, ¿no? Eh, Entonces, vamos a ver un poco cómo es que llega esa frase, porque se usa mucho, pero tal vez no se conozca qué está queriendo decir Descartes con esta frase. Bueno, en primer lugar lo que hay que ver, ¿no es cierto?, es que Descartes vivió en una época que él se crió en un tipo de saber que le decimos, que se dice escolástico. Eh, eh, Escolástico viene de una palabra que es escola, ¿no?, que significa algo así como tiempo libre, tener tiempo libre. Esto no es tan importante, pero tiene que ver un poco con el saber que se daba, sobre todo en las universidades, ¿no es cierto?, de su época. Era un saber muy ligado a lo que podemos decir eh, fuentes de autoridad, ¿no es cierto? La verdad es verdad porque se apoya en una autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? Es como decir, mira, esto es verdad porque lo dijo tal persona, ¿no? Incluso pasa mucho hoy en día que nosotros tendemos a confiar más en algunas fuentes que otras, ¿no? Esto es verdad porque lo dijo X medio de comunicación, esto no es verdad porque lo dijo tal otro, y en realidad es un problema que parecería ser viejo, pero en realidad es bastante actual. Bueno, pero en la época de Descartes, este saber escolástico, este saber que se daba en las universidades, incluso donde Descartes estudió, la fuente de autoridad era la Biblia y Aristóteles. Vamos a centrarnos en la Biblia. Aristóteles es un filósofo que nosotros no vimos todavía, no creo que lo vayamos a ver, filósofo muy importante. Pero acuérdense que apenas empezamos, dijimos que algo no es verdad porque lo diga un filósofo, sino que el filósofo que nosotros leemos es como una especie de estímulo para que nosotros busquemos la verdad por nuestros propios medios, ¿no es cierto? Decir que algo es verdad, porque lo dijo tal filósofo, no está bien desde el punto de vista de la filosofía, justamente. Y bueno, pero vamos a centrarnos un poco más en lo que era, en lo que es la autoridad máxima de la época, que es la Biblia, ¿no? Eh, Estamos hablando de una época en que la Biblia era muy importante, ¿no es cierto? Incluso les voy a dar dos ejemplos para que veamos lo importante que era. En primer lugar, estamos hablando de que los reyes que gobernaban en esa época gobernaban en nombre de Dios, ¿no es cierto? Eran los representantes, o sea, eran los que manejaban el poder terrenal que Dios le daba, Dios legitimaba a los reyes. Este, Cosa que hoy en día tal vez en donde vivimos nosotros no pasa. Nosotros elegimos a nuestros representantes, ¿no? Eh, Mediante el voto, ¿no? Porque en realidad somos los que sustentamos ese poder, ¿no? Tanto sujetos racionales sustentamos ese poder. En cambio, en esa época, el que sustentaba el poder de los reyes era Dios, ¿no? Y por otro lado tenemos también el ejemplo de la Inquisición, ¿no? Un grupo después pueden averiguar más sobre eso, eh, un grupo digamos, de personas que estaban instituidos por la iglesia y perseguían no solo a aquel que decía no creer en Dios, sino a aquel que se apartaba de la interpretación de la Biblia que daba la iglesia católica, ¿no? Este, entonces tenemos que la verdad escolástica es la siguiente: algo es verdad, o sea, lo que dice la Biblia es verdad, y
algo es verdad porque lo dice la Biblia, un tipo de argumento que es circular, ¿no? Que está centrado en sí mismo. Voy a hacer una aclaración con esto, yo no estoy acá para ir en contra de la fe de nadie, cada uno tiene su fe, yo solamente estoy demostrando cómo era el saber de la época, ¿no es cierto? Porque acá hacemos filosofía y no religión, la religión la tiene cada uno en su casa y hace lo que quiere, acá lo que hacemos es filosofía, entonces le veo la obligación también de poner en cuestión este tipo de saberes. Bueno, lo que quiere hacer Descartes en realidad es salir de esto, ¿no? Porque él también se empieza a relacionar con los nuevos conocimientos que están surgiendo, ¿no? Porque es una época de cambio. Entonces, lo que quiere hacer Descartes es llegar a una certeza absoluta, que podemos decir una verdad que no pueda ser puesta en duda, a través de la duda. Decimos que es una duda metódica, ¿no? Metódica, porque quiero usar la duda no para dudar de todo y no llegar a ningún lado. Es decir, eso sería lo que se llama en filosofía el escepticismo. El escepticismo no quiere llegar a ningún lado y piensa que la verdad no se puede conseguir por ningún medio. Lo que quiere hacer Descartes es usar la duda para llegar a una verdad, ¿no es cierto? Esto sí es importante recalcar. Y él dice, bueno, no voy a dudar de todo lo que me dijeron hasta hoy. Voy a ir directamente a ciertas fuentes de conocimiento y voy a dudar de ellas. Entonces, él va a dudar de las fuentes de conocimiento que vamos a resumir en tres, ¿no es cierto? En primer lugar, la tradición, ¿no? La tradición, como bien está escrito acá, son los saberes transmitidos de una generación a otra, ¿cierto? Y que son tomados como verdaderos. En este caso tenemos, por ejemplo, lo que es la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia era transmitida de generación en generación y no era algo que se cuestionase, sino que se transmitía como verdad, ¿no es cierto? Él en primer lugar va a dudar de esto porque, digamos, o sea, es algo que se sustenta, como vimos, circularmente a sí mismo. Entonces dice, esta no es una fuente por la que yo pueda adquirir verdaderos conocimientos, sino que me dijeron que era verdad. Y él dice, muchas de las cosas que me dijeron que eran verdad, en realidad resultaron ser errores. Después, la sensibilidad, ¿no es cierto? La sensibilidad y la razón. Ustedes van a tener que ver cuáles son los argumentos que utiliza él para dudar de esto. Yo solamente les voy a marcar cuáles son estas fuentes, pero es trabajo de ustedes después ver qué argumentos utilizan. La diferencia entre sensibilidad y razón lo vimos en la clase pasada. Cuando hablábamos del chico que tenía que aprender a sumar, el chico aprende a sumar mediante lo que es la razón. ¿Por qué? Porque en realidad vamos a suponer que él ponía 5 lápices más 7 lápices, ¿no? Y le sumaba 7, por ejemplo, ¿no? Le agregaba 7. Esos lápices podrían ser reemplazados por naranjas, por manzanas, por bolas de algodón, por lo que sea. No importaba tanto lo que él tenía a la vista, sino que él usara la capacidad de razonar, ¿no? No importa los objetos mediante los cuales lo ayudan a razonar, ¿no? Sino que lo que importa es esta actividad razonar. De hecho, él, qué sé yo, cuando tenga 10 años más ya no va a usar objetos para aprender a contar, sino que él ya, mediante un cálculo en su cabeza, ya se va a desprender de todo lo que tiene que ver con la vista, ¿no es cierto?, para aprender a sumar. Entonces lo va a hacer ya mediante la razón. Y la sensibilidad tiene que ver con los 5 sentidos, tacto, vista, olfato, etc. Y eso tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada, ¿no? De que cómo aprende un chico que la estufa quema. En realidad, para el chico aprende que la estufa quema no mediante la razón, ¿no? Digamos que lo que más se pone en juego es el tema del tacto. O sea, el chico toca la estufa y se quema, ¿no es cierto? Por lo tanto, la sensibilidad ahí le brindó un nuevo conocimiento. Estas son, digamos, vamos a hacer mucho hincapié en lo que es la sensibilidad y la razón, ¿no? Por eso hicimos este ejercicio que nos ayuda un poco a distinguir una fuente de conocimiento de la otra. Él va a hacer todo un razonamiento que es lo que van a tener que ver ustedes y va a dudar de todo, tanto de la tradición, de la sensibilidad y de la razón. Pero atenti, porque de toda esta duda, él va a llegar a esta verdad que estaba buscando mediante la duda metódica, esa verdad indiscutible, esa certeza absoluta. Porque él dice, si estoy dudando, ¿no? Es porque estoy pensando.
Eso es fundamental. No puedo dudar si no pienso. O sea, para dudar necesito pensar, ¿no es cierto? Y si pienso, o sea, para pensar, a su vez, si dudar necesito existir, porque no puede ni dudar ni pensar algo que no existe y que no existe, porque, o sea, justamente para hacer esas acciones necesito existir. Entonces, la frase que vimos al principio, pienso luego existo, tiene ese sentido. Pienso, ¿no? Luego, que significa algo así como por lo tanto, existo, ¿no es cierto? Eso. Y en el texto aparece más que nada, aparece como yo soy, yo existo. Pero a través de este procedimiento, repito, a través de la duda de todas las fuentes de conocimiento, llego a la conclusión de que si dudo de eso es porque estoy pensando, ¿no? Porque dudar es pensar, pero para pensar a su vez necesito existir. No hay otra forma de, no puedo dudar si no existo, digamos, es algo casi evidente. Y esto es importante porque Descartes entonces pone ya la verdad no afuera de sí, como hacía en el caso, por ejemplo, de buscar la verdad en la Biblia, sino que empieza a decir, la única verdad que existe es que yo soy y que yo existo, ¿no? ¿Se vieron? Ahí cambia el tipo de verdad, porque ya no la busca afuera, sino que ya la empieza a buscar adentro de sí. Y por esto se lo reconoce también a Descartes como padre de la filosofía moderna. Bueno, esta es una breve explicación que les di para Descartes. Ahora ustedes van a tener que leer el texto y hacer las actividades propuestas. Cualquier duda nos vemos en clase.